El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Hay algo que a mí Dios ha tratado y me he movido con responsabilidad, y es acerca del ocultismo. El ocultismo se está viendo en la televisión, en los programas infantiles. Se está viendo el ocultismo, ha sido resaltado y maquillado a la vez con un toque de inocencia o de diversión. Con el diablo no se juega. Yo he tenido que moverme a echar demonios de gente que jugaron la Ouija, Charlie, y cosas que han matado gente. Niños que han, por oír una canción, quedaron endemoniados. Y así sucesivamente, pero necesitamos el conocimiento. Yo quiero aprovechar este tiempo porque quiero hablar de este tema. Leamos, amados, Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? El conocimiento, la revelación, la palabra encendida. Cuando tú vas a hacer la cosa en el espíritu, pero con el entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 10, en el versículo 4 dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Amados, fortalezas no son otra cosa que argumentos ideológicos que Satanás siembra en el corazón de los hombres para bloquear el efecto glorioso que produce la palabra viva de Dios. Esteriliza, castra los corazones para que a través de esos argumentos no acepten la verdad de Dios. Porque muchas veces el principal enemigo de Dios es el conocimiento humano. Por eso Dios dice que el mundo no lo conoció a través de la sabiduría. Por lo tanto, a Él le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Y que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios. Entonces, esos son fortalezas. Fortaleza es cuando Satanás trae a tu mente una palabra, una idea, un pensamiento, y tú lo dejas allí. Ese pensamiento va madurando, va creciendo, se va fortaleciendo y se vuelve como el bloque cuando está recién puesto con cemento. Tú lo puedes sacar, pero si esperas mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, un día, ya no puedes. Está petrificado en esa base. Así son los pensamientos de Satanás, las ideas que él te da. Tú crees que son cosas tuyas, pero no viene de ti. Entonces te va a costar, y lo único que puede quebrantar las fortalezas y esos argumentos ideológicos es el Espíritu Santo de Dios. Así que en este estudio yo no pretendo profundizar algunas prácticas ocultistas, pero sí quiero mencionarlas, ya que dentro del ocultismo se encuentran otras muchas prácticas que son tentáculos, extensiones del ocultismo. Quiero hablar ahora del ocultismo. Como les dije, no lo voy a profundizar, pero sí lo voy a mencionar, algunas de ellas. No quiero con esto causar algún terror, o crear supersticiones en alguien. Solo deseo mostrar brevemente algo
de las armas que Satanás está usando para esclavizar al mundo entero. Recuerda Apocalipsis, y el diablo que los engañaba, al mundo entero, fue encadenado. El diablo ha tenido la capacidad de engañar al mundo entero. Por eso el Señor dice, a través de su palabra en Primera de Juan, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces es importante que este tipo de temas no debe tomarse a la ligera. Les recomiendo un buen tiempo de oración antes de cualquier guerra contra las tinieblas. Yo conozco personas que se metieron con esto. Yo no estoy tampoco limitándote, no te estoy desanimando, sino que te estoy diciendo, no es contra cualquier cosa con que se está bregando. Escúcheme, los mismos discípulos de Jesucristo andaban con Jesús, no pudieron echar fuera un demonio. Y el Señor les dijo, por vuestra poca fe. Y además este género no sale sino con oración y ayuno. Hay gente que nunca ayuna. Hay gente que no sabe lo que es ayunar 7 días corridos. Hay gente que no sabe lo que es tener una disciplina de 2, 3, 4 y 5 horas de oración. Y entonces se levantan en los altares a reprender cosas que ni saben, como dice el libro de Judas, que hablan cosas duras contra las potestades superiores, cosas que no entienden. Por eso quiero que usted vaya conmigo y quiero enseñar en esta hora. Entonces, ¿qué es el ocultismo? La palabra ocultismo viene de la palabra latina occultus, y esto da la idea de cosas que están escondidas y que son secretas y que son misteriosas. La Biblia dice que el hombre de Dios anda a la luz, que no podemos hacer las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces podemos mencionar 3 distintas características del ocultismo. La primera característica es que el ocultismo trata de cosas secretas y escondidas. Segundo, el ocultismo tiene que ver con operaciones o con sucesos que parecen depender de poderes humanos más allá de los 5 sentidos que Dios le dio al hombre. Tercero, el ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural, con el sobrenaturalismo, con la presencia de fuerzas espirituales. Y dentro del ocultismo se puede mencionar la hechicería, la magia, la quiromancia, la cartomancia, la adivinación, la tabla de escrituras espiritista, las cartas del tarot, el satanismo, el espiritismo, el demonismo y la utilización de las bolas de cristal. Entonces, sin duda alguna, a esta lista se le puede añadir muchas otras cosas, como el horóscopo, la astrología, pero veremos estas y otras más tarde, quizás en otro estudio que Dios me permita. Entonces, existe en realidad los poderes que activan lo sobrenatural. ¿Existe lo sobrenatural? Bueno, vivimos en una época en que la gente busca respuestas a las preguntas básicas de la vida. ¿Qué propósito tiene la vida?, dirá alguien. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existen pruebas de la existencia de un Dios sobrenatural? Según la Biblia, hay un continuo conflicto sobrenatural, y eso lo conseguimos en Efesios capítulo 6, versículo 12, que hay una fuerza tenebrosa de las tinieblas que están en las regiones superiores comandadas por un querubín rebelado contra Dios, un querubín caído que arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas que son los ángeles, que hoy en día se convirtieron en enemigos de Dios y que tienen el mundo en caos, y ahora mismo al borde de una tercera guerra mundial, ministrándole la mente de un loco que está allá en Corea lanzando
misiles atómicos, gente ministrada por esos demonios que producen guerras, guerrillas, que producen cosas, derramamientos de sangre, dictaduras diabólicas, bloqueos, levantan cortinas de hierro para que la palabra de Dios no llegue a las naciones, porque ellos saben que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego, que la palabra es poder, que el reino de Dios, como dice Pablo, no consiste en palabras sino en poder. Entonces, esta batalla espiritual es entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Son dos poderes que están en un continuo conflicto. Satanás, para alejar al hombre de Dios y las naciones de Dios y acercarlo a lo malo, a desobedecer la palabra infalible, indiscutible de Dios y darle la espalda a Dios. Y está el poder de Dios que se está moviendo con su Espíritu Santo para romper cadenas y libertar cautivos de Satanás y trasladarlos desde las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesucristo. Y lo hace a través de pastores, de profetas, de apóstoles, de evangelistas y de maestros de la palabra, de misioneros que salen por el mundo, por los montes, por las selvas, a llevar el mensaje. Gloria a Dios. Por eso estamos aquí. Porque yo sé que a través de la enseñanza Dios trae luz. Y si hay luz hay conocimiento. Y si hay conocimiento hay poder. Y si hay poder hay autoridad sobre la fuerza del enemigo. Tú no puedes tener autoridad ni poder sobre algo que no conoces. Entonces es una cosa tremenda. Se han vuelto como una feria, como un boom. Vamos a guerra espiritual y no saben lo que están hablando. Aunque las Escrituras ponen en claro que lo sobrenatural es real y que la lucha espiritual está en pie, hermanos. Hay algunos a quienes les gustaría desmistificar lo que se dice del diablo, de los demonios, de los ángeles caídos y de las posesiones demoníacas. Pero es evidente que existe lo sobrenatural, aunque hay gente que quisiera desmentirlo. Usted lleva a una persona endemoniada a un psiquiatra y lo vuelven un zombie y le dan Valium y cosas de esas para tenerlo ahí. Entonces es un endemoniado endrogado. Porque ellos no saben cómo bregar con esto. Pero nosotros sabemos que los demonios influencian la voluntad y afectan la conducta de las personas. Dice la Biblia que cuando el demonio vuelve a la persona, se trae 7 demonios peores y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que la primera. Entonces existe lo sobrenatural. Pues si sacamos de la Biblia lo sobrenatural, entonces nos vamos a quedar con un evangelio vacío, plástico y carente de poder y de esa unción para transformar vidas. Algo que sí debemos tener bien claro es que es una realidad todo lo sobrenatural y es muy peligroso tratar de infiltrarnos en este mundo totalmente espiritual. El que tengamos conocimiento de su existencia no debe de crear en nosotros un deseo de tener una experiencia espiritual. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que es peligroso meterse en un campo espiritual sin que Dios te mande, por un lado, sin tener la capacidad. Por ejemplo, cerca de donde yo vivo puede haber un altar de brujos y pueden hacer ritos. Si yo me meto allí creyendo que porque soy hijo de Dios, soy un predicador, soy un hombre de Dios, puedo hacer eso sin la voluntad de Dios, estaría haciendo lo mismo que Satanás le mandó a hacer a Jesús. Cosas fuera de la voluntad de Dios. Y yo, y el que me conoce sabe que mi ministerio se mueve mucho la revelación de la palabra y la
unción para romper ataduras y liberación de demonios en las campañas, los estadios, y ustedes lo han oído en los mensajes en vivo grabados de mis cruzadas, mis campañas. Ven cómo los demonios berrean y salen. Yo sé lo que es esto, yo conozco esto, bendito sea Dios, pero lo que quiero decir que hay gente echando fuera demonios en las iglesias y ellos mismos están endemoniados. Hay gente tratando de liberar gente y ellos mismos están atados a la pornografía, atados al odio. Si tú crees que porque eres cristiano te vas a meter donde Dios no te ha llamado, vas a salir roleado y paleado. Entonces necesitas primero conocer los niveles de autoridad que van de acuerdo a los niveles de obediencia, y tu nivel de autoridad es relativo a tu nivel de obediencia. Te explico. Tu poder, el poder que tú tengas en tu vida será igual al poder de obediencia que tú tengas. O sea, de acuerdo a tu obediencia será tu autoridad. Si pierdes la obediencia, pierdes la autoridad. Yo tuve que ministrarle a un hombre en el oriente que estaba en una iglesia de esta que todo el tiempo los encuentro echando de cosas, y casi se muere en 2 oportunidades. Y Dios me lo reveló. Es que se meten en cosas que no entienden. Yo vi una mujer alta, una señora gorda, alta, muy negrita, pero era en la altura y la fortaleza física de esa señora era impresionante. Y un hombre me dijo: hermano pastor, ella era evangélica, pero ella tiene años loca, porque una vez llegó del culto de la iglesia y se metió con unas amigas a invocar demonios y llamaron al ánima sola, y desde ese día está loca. Dígame usted, ¿quién le saca ese demonio a esa mujer? Ella misma se ofreció voluntariamente después de haber conocido la verdad. Le pasó como a la mujer de Lot, salió de Sodoma, pero quería continuar todavía en Sodoma. Entonces tú tienes que tener cuidado. Por eso quiero enseñarte. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, mira cómo son, de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿por qué hay tanto interés en lo oculto, en el ocultismo? ¿De dónde viene ese boom? Esa hambre por lo oculto, por el ocultismo, por el alarmante número de personas que se involucra cada vez más y más en el ocultismo. Surge la pregunta, una pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Por qué la gente de esta era, de tanta educación, de tanto avance tecnológico, de tanto paso agigantado que ha dado la ciencia, con todos los avances tan maravillosos de la ciencia y de la tecnología, se implica en prácticas del ocultismo? Creo que son varios los factores que han contribuido, que han alimentado al aumento de la popularidad del ocultismo. Pero iremos al más importante de todos. Es la secularización del evangelio. Han secularizado el evangelio, le han restado la unción y la autoridad y lo han llevado a un nivel de cualquier efecto social. En los últimos años ha habido una negación de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana por parte, óigame bien, por parte de muchos de los que ocupan un puesto de liderazgo dentro de una iglesia. Esto deja un vacío espiritual impresionante en el mundo, que ese vacío lo trata de llenar el diablo con ocultismo y con mentira, que hace que las personas que tienen necesidades espirituales busquen en otro lugar
para satisfacerla en vez de ir al altar de Dios, ir a los hombres de Dios. Y es que muchos altares ya están vendidos. Hay hombres de Dios que están vacíos. Hay lugares donde ya las iglesias se han convertido en un mall, en una feria de comida, una feria de donde se venden cosas y detalles y se comercializa con la fe. Y eso ha traído problemas. Además, algunos de estos líderes eclesiásticos que han abandonado el evangelio se han convertido a su vez en practicantes del ocultismo, provocando una mentalidad de siga al líder, obedecer sin preguntar y sin entender. Una locura. Yo no puedo seguir a alguien sin entender para dónde el diablo me lleva. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Pero la vida de Pablo alumbraba, tenía un alto quilataje de autoridad espiritual, tenía un alto quilataje en su calidad de vida. Entonces, como estas prácticas ocultistas revelan algunas cosas asombrosas, el que las practica llega a creer que ha experimentado la máxima realidad y que ya no necesita continuar la búsqueda de la verdad en la Biblia. Hay gente, fíjate, mire cómo se mueve el ocultismo, en los niveles más aparentemente inocentes. Hay gente que dejan de orar, hay gente que ya no oran, ni leen la Biblia, ni ayunan para buscar una respuesta y van corriendo a buscar un profeta, a ver qué le habla de Dios, que Dios me hable. Entonces esas son las cosas que abren puertas al enemigo. Tenemos que hablar a Dios. Él es el que conoce todo lo que nosotros necesitamos, nuestras falencias, nuestras debilidades. El mismo Samuel era un profeta de Dios, nunca cayó en tierra una palabra sin que Dios la cumpliera. Sin embargo, cuando iba a ungir a David, se equivocó varias veces. Ese era un hombre de Dios y se equivocó. ¿Cuánto más los de ahora? Porque yo no creo que hoy haya un hombre como Samuel que viva dentro. ¿Sabe dónde dormía Samuel? En el lugar santísimo, arriba del arca del pacto. Y el que cruzaba esa cortina lo mataba a Dios. Este niño tenía una profunda y una estrecha relación con Dios, que dormía con Dios. Una cosa es dormir con Dios y otra cosa es dormírsele a Dios. Hay gente que está dormida espiritualmente. Entonces, el vacío espiritual se llena con una experiencia espiritual que no proviene de Dios, sino por lo general de poderosas fuerzas satánicas y de ángeles caídos, especialistas en el engaño. Entonces yo quiero que llevemos el ocultismo y lo presentemos ante la Biblia, a ver qué nos dice la Biblia del ocultismo. Si te estoy hablando yo, mi propia palabra, bueno, puedes pensar lo que tú quieras, pero si lo que yo estoy hablando está en la Biblia, es tiempo de abrir los ojos. Mire usted cómo se mueve este estello del ocultismo, las conversaciones de los hermanos. Hermana, adivina quién viene. Fulano, no, adivina. Los adivinos no entran en el reino de los cielos y parece una cosa inocente, pero es mortal. Es una puerta al enemigo. Poner a alguien a adivinar, eso es... De repente alguien me está oyendo y dirá, este es un extremista. No, yo no soy extremista, yo soy un predicador. Y que conozco esto de los demonios, porque en el año vivo viajando por el mundo, países bajo el poder del demonio terrible. Vivo echando demonios por gandolas. Y yo sé lo que estoy hablando. Entonces vamos a la Biblia y el ocultismo. Lo primero que tiene que entender es que la Biblia condena firme y categóricamente, sin excepción, todas las prácticas del ocultismo.
Estos días venía yo por la autopista y entrando al peaje, habían unos brujos en la entrada del peaje haciendo conjuros a las 12 del día, fumando tabaco y echando unas aguas y unas cosas. ¿Y cuánta gente pasa por ahí creyendo que eso es bueno, otro que es inocente, otro que son cosas de ellos? No, son cosas del diablo. Entonces tenemos que yo me paré y lo reprendí en el nombre del Señor. Cada vez que paso por frente a un ídolo, lo reprendo. Cada vez que paso por donde hay un centro de ocultismo, lo reprendo. No, estamos en guerra, hermano, guerra contra el diablo, no contra ellos. Ellos son esclavos, son personas utilizadas por el diablo. Tenemos que tener misericordia de ellos. La Biblia condena todo tipo, toda suerte de práctica de ocultismo en el nivel que sea y en la forma que sea. La Biblia lo dice. Se lo voy a leer. Deuteronomio 18, 9 al 14 dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, oye bien, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esto nos muestra de una manera muy clara cómo Jehová da un mandamiento a todo el pueblo de Israel de no practicar el ocultismo, como en la forma como pasar a su hijo o a su hija por el fuego, la adivinación, la hechicería, etc. Pues dice claramente que es de abominación a Jehová. En el Nuevo Testamento también Dios sigue condenando el ocultismo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y en el versículo 20 dice, específicamente el versículo 20 dice, la idolatría, hechicerías, herejías. En Éfeso, muchos de los que practicaban el ocultismo se hicieron creyentes a Jesucristo y ellos renunciaron a sus prácticas ocultistas después que los apóstoles llevaron el mensaje de autoridad. Hechos 19:19 dice así: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Trajeron los libros de magia y todas esas cosas y las quemaron. Sándor Anton LaVey, el Papa Negro, el fundador de la primera iglesia de Satanás en San Francisco, California, él creó lo que se llama la Biblia de Satán. Entonces, esto no es juego, esto es verdad. Entonces, si el ocultismo tiene un auge, ¿por qué lo tiene? ¿Qué es lo que aparentemente ofrece el ocultismo a la gente? La gente quiere tener cosas por sus paralelos sin tener que ir a Dios. Entonces, el ocultismo ofrece varias cosas que son atractivas, que cualquier persona desearía tener. Y muchas personas son envueltas en este mundo de tinieblas, este mundo de terror, del oculto. Ahora, pero, ¿qué es lo que trata de ofrecer el ocultismo? Bueno, aparentemente se la voy a enumerar. Primero, ofrece poder. Lógicamente, se refiere a un poder totalmente sobrenatural, pues atraviesa las mismas leyes naturales,
Este aparente poder dado por la fuerza satánica es capaz de afectar a otras personas, a los elementos físicos y a sí mismo. Yo he visto gente levitando, yo he visto gente caminando por piscinas de brasas encendidas, he visto personas clavándose agujas y cosas y cuchillos en la lengua, y eso son la sobrenaturalidad satánica. Lo segundo, ofrece conocimiento de lo desconocido, principalmente de lo sobrenatural y de eventos futuros. Le permiten los demonios comunicarse con los muertos, entre comillas, y aún a veces ejercer autoridad sobre los mismos muertos, que en realidad no son muertos, sino que son demonios. Paul McCartney, el de los Beatles, él se comunica con su esposa que murió hace años, Linda McCartney, murió de cáncer, a través de mediums espiritistas. Incluso ha ido a la India. Ellos fueron a la India los 4 y de allá vinieron esclavizados y engañados por el diablo y entraron en esa onda del hinduismo, en esa rama del hinduismo. Tercero, ofrece curar enfermedades. Logran hacer curaciones verdaderamente sorprendentes, como enfermedades psíquicas. Regularmente estas curaciones se llevan a cabo por medio de curanderos y de las famosas limpias, sin mencionar otros métodos que se usan. Ahora, ¿quién está detrás del ocultismo? ¿Quién se esconde detrás del oculto? Bueno, lo sobrenatural solamente puede provenir de 2 fuentes de poder: del Dios Trino o de Satanás. Dios se manifiesta con poder para bendición y edificación del pueblo cristiano y para salvación, óigame bien, y para salvación de los perdidos. En contraste de esto, Satanás hace prodigios para crear confusión, ignorancia y perdición del hombre. Por eso dice que el anticristo hará señales y prodigios y engañará a los que no tengan el sello de Dios en su corazón. Entonces, Satanás es un engañador, es mentiroso. Él se viste como de ángel de luz, según Pablo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y él trata de envolver en sus redes de engaño a todo tipo de personas, aún a cristianos mismos, en el ocultismo. Algunas ocasiones lo inexplicable no quiere decir que sea sobrenatural. Por ejemplo, los eclipses del sol eran inexplicables para las tribus antiguas y catalogaban los eclipses como algo sobrenatural, porque no entendían que eran cuestiones del cosmos, cuestiones del movimiento, de las elípticas, de los astros y de los cuerpos celestes, de los movimientos que cuando un astro se antepone al sol, pues le tapa la luz a la tierra. Entonces, un ejemplo también de los poderes de Dios y de Satanás se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículo 8 al 12, donde Dios le dice a Moisés, se lo voy a leer, Éxodo 7, 8 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Versículo 10 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Ellos también echaron sus varas y se volvieron serpientes, pero la culebra de Moisés se comió la culebra de Faraón. Entonces,
¿Cuáles son algunas prácticas del ocultismo? La adivinación. La adivinación se muestra el pasado, en el presente y en el futuro. El pasado. La adivinación pretende conocer el pasado por métodos ocultos. El diablo conoce el pasado de cada persona y utiliza a los adivinos para que la gente crea en él, le rinda adoración y sea esclavo y acuda a sus poderes. Estas personas, gracias a la inspiración satánica, adivinan con gran exactitud el pasado de los clientes, incluso de detalles precisos, porque Satanás no duerme, Satanás es espiritual. Bendito sea Dios. El presente. Igualmente que el pasado, Satanás conoce la actualidad. Ese espíritu, junto con sus ángeles, y está en diversas partes, aunque no tiene omnipresencia ni omnisciencia como Dios. Sus ángeles entonces le ayudan a enterarse de lo que pasa en el mundo y él utiliza esa información. Es como una red de inteligencia y él utiliza eso, utiliza a los adivinos para crear confusión en la gente. No me diga usted que si usted cometió un pecado ahorita y va al brujo y Satanás sabe que tú lo hiciste, le dice eso al brujo y el brujo te dice: hiciste esto con fulano y mengano en el hotel tal, en tal lugar, fumaste esto, te endrogaste con aquello. Ay, me adivino. No, el diablo es engañador. Vamos ahora con el futuro. Sin duda alguna, la adivinación es inspirada por Satanás. Lo que tienen que entender, la fuente de la adivinación es Satanás, es inspirada por Satán. Entonces los adivinos pueden pronosticar muertes futuras que suceden con veracidad. Satanás tiene en ocasiones permiso de Dios, oiga bien, para tomar vidas. Sí, el Señor le permitió al diablo matar los hijos de Job y las 3 hembras. Le mató el ganado, le destruyó la casa. Satanás no se mueve sin la voluntad y el permiso de Dios. Entonces, los adivinos pueden pronosticar esa muerte. Por eso el diablo pretende asombrar por medio de los adivinos a la gente. Para un hijo de Dios no tiene sentido la adivinación futura, porque además de estar prohibida por Dios, nuestra vida está en las manos de Dios. El futuro para los hijos de Dios está seguro. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿cuáles son los métodos de la adivinación? Número 1, la astrología. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Es porque la mayoría de los gobernantes de la tierra están involucrados en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería. La mayoría de los empresarios hacen pactos con el diablo para que sus empresas tengan éxito. La mayoría de los industriales, comerciales, los artistas, la mayoría hacen pacto con Satanás para tener éxito en su carrera artística. Entonces yo no estoy hablando cosas que inventé yo. Método de adivinación. Número 1, la astrología. ¿Qué es la astrología? Es una supuesta influencia de los astros sobre el destino de la gente. La astrología paraliza la iniciativa de las personas y las hace de poco ánimo al considerarse solamente juguetes del destino. Segundo, la cartomancia. ¿Qué es cartomancia? Es adivinar el pasado, el presente y el futuro por medio de las cartas, por medio de los naipes. El tarot es un conjunto de cartas especialmente creadas, diseñadas para la adivinación. La quiromancia. ¿Qué es quiromancia? Es adivinar la suerte por medio de la lectura de las manos. La quiromancia es parecida a la cartomancia, pues el objeto es adivinar el futuro, pero de diferente forma. Está
la cariostalomancia. Esto es adivinar algo acerca de la persona al oler objetos que le pertenecen a esa persona. Está la clariaudiencia, es escuchar voces inexplicablemente para ser informado de lo que le pasa o le va a pasar a una persona. La clarividencia es tener visiones para conocer el pasado, el presente y el futuro de una persona. La mayoría de las veces utilizan una bola de cristal. La necromancia es adivinar con la ayuda de espíritus de los muertos. ¿Sabes lo que es invocar un muerto? ¿Tú sabes lo que significa pararse un vivo a llamar a un muerto? Bueno, tienen que estar endemoniados. Tienen que ser obra del diablo. Y lo más terrible es que la gente que conoce a Dios, que conoce la Biblia, que parece que usa la Biblia nada más para que le haga contrapeso al cuerpo. O a veces usa la Biblia como un desodorante bajo el brazo. Yo no sé dónde está Dios en la vida de ellos, que ven estas cosas y ven como que esto es cualquier cosa. Esto es del diablo, esto le prende la alarma a las naciones. Esto es para aprender la vida espiritual, hermano. Este es un llamado, esto es un reto de Dios. Este es un reto que debemos movernos en el poder de Dios. La oniromancia es adivinar por medio de los sueños. Dios dio el don de interpretar sueños a José, a David, a Daniel, como casos especiales y particularmente para mostrar el poder de Dios. Satanás pretende valerse de estos métodos para engañarnos. Los adivinos han creado un diccionario donde cada tipo de sueño tiene su significado. Soñar con inundación, por ejemplo, es mala suerte. Soñar con una lechuza, por decirte, un accidente de muerte. Soñar con la lluvia, entonces es buena suerte, por decirte así. Hay gente que cuando tiene un sueño busca el libro de San Cono para ver qué número se va a jugar. Yo sé lo que estoy hablando. Los oráculos, aquellos adivinos que interpretan los vuelos y los cantos de los pájaros o las señales astronómicas. La Ouija es una tabla, incluso la Ouija es una tabla que la venden en juguetería como un simple juguete, pero es tan peligroso esto que los mismos ocultistas recomiendan no usar esta tabla todo tipo de personas por el peligro que hay en ser poseído por uno de los demonios, de esos espíritus que son invocados. La Ouija es una mezcla de dos palabras. Oui, sí, ja, no. O sea que el demonio te dice sí o te dice no. Entonces la Ouija consiste en una tabla de unos 61 centímetros por 46 centímetros y 6 milímetros de espesor, que contiene las letras del alfabeto, los dígitos del 0 al 9, los signos zodiacales y la palabra sí, no y adiós. Entonces, con un indicador en forma de corazón, se van señalando las letras para deletrear el mensaje del espíritu que está siendo interrogado. Esta es la psicometría. Es adivinar poseyendo objetos personales de la persona interesada. La vara y el péndulo. Es adivinar según el movimiento que hace o la vara o el péndulo. Actualmente es considerada como ciencia en el nombre de la radioestesia. Mire cómo se está colando el diablo aquí. Está también la lectura de asientos de café, de té, de la borra de café, la borra de té, de la arena, de los movimientos del agua, de los huesos, los caracoles, etc. Entonces, ¿qué dice Dios de la adivinación? Leamos primera de Crónicas 10, 13 y 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Versículo 14 dice, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Bueno, ¿por qué murió? Porque Saúl era el rey, era el presidente de la nación de Israel, y fue y consultó a una adivina, a una bruja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los líderes
Los gobernantes de las naciones no pueden seguir consultando al diablo, no pueden seguir consultando brujos, no pueden seguir teniendo ese staff de adivinos. Tienen que venir a Dios y buscar a Dios para que Dios los libre a ellos y libre las naciones. Aquí se habla de la decisión que tomó Dios en cuanto a Saúl por consultar a una adivina. Esto muestra que a Dios no le agrada la adivinación, y el consultar a los adivinos trae unas terribles consecuencias. Además, Dios mismo prohíbe acudir a los adivinos. ¿Dónde dice eso, predicador? Levítico 19:31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y así usted ve en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 5 y versículo 10 al 11, habla cómo Dios golpea con su palabra la posibilidad de consultar a adivinos y a brujos. Bendito sea el Señor. Lo que podemos o lo que nosotros debemos hacer como cristianos es acudir con el que tiene el control de todas las cosas, el control del presente, del pasado y del futuro, se llama Dios. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Bendito sea Dios. Vamos ahora al espiritismo. El espiritismo tiene que ver con la invocación de espíritus de muertos. Esta práctica es muy peligrosa, ya que se puede tener una charla directa con los muertos, y no precisamente con un conocido ya fallecido, sino con los mismos demonios. Satanás es muy astuto y él hace cualquier cosa para engañar a la gente, haciéndole pensar que están hablando con algún pariente que ya falleció. La Biblia dice en el libro de Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Allá el rico y Lázaro, el rico que está en el infierno, quería ir donde estaba Lázaro, que Lázaro llegara donde él estaba, llevarle agua a la garganta, y Abraham le dijo: hay una cima con ese, que es profundidad entre nosotros y vosotros, de tal manera que ni de aquí pueden pasar para allá, ni de allá pueden venir acá. Entonces, las manifestaciones espiritistas, ¿cuáles son? Visiones de aparecidos, ánimas, espíritus o fantasmas de humanos o de animales en la casa, fábricas, en las calles, en los panteones, en los hospitales, en las carreteras, etc. Muchas veces esto puede ser debido a una mera sugestión, una alucinación o perturbaciones mentales, porque hay gente que ven cosas en todos lados y no cosas que no hay. Pero tampoco podemos omitir la verdad, y es que en muchas ocasiones no es mera sugestión, sino que realmente se manifiestan espíritus satánicos disfrazados de bondad, de humanos o de algo terrible. Lo que implica el espiritismo: hablar en trance. Esto se hace a través de un medium. Un medium es una persona que se presta como medio de comunicación, un enlace entre el mundo espiritual y el mundo físico, permitiendo que el espíritu invocado entre en él y hable a través de él. La manifestación es invisible. Es que el demonio o el espíritu ahí se hace notar visiblemente. Ejemplos de este tipo de manifestaciones son percibir que alguien se sienta en la cama y se hundió el colchón. Alguien nos empuja, o nos golpea, o nos ahorca. Son demonios. Cuarto, la lectura automática. Acto en el que el espíritu dirige la mano y la pluma que sostiene el espiritista para mandar un mensaje escrito. Esto pasa no solo con los espiritistas, pues también pasa con algunas personas que por ignorancia hicieron un pacto con Satanás, y por ese pacto están en sujeción a un demonio. Las sesiones espiritistas, un ritual para tener contacto con los espíritus de los muertos, que no son sino demonios. Suele hacerse en grupo, sentados alrededor de una mesa circular.
luces bajas o velas, tomados de las manos en concentración. Esto para invocar a un espíritu y hable a través del medium, o simplemente conteste a través de sonidos en la mesa donde están teniendo su ritual. Los sonidos provocados por espíritus. Esos son efectos sonoros que provocan los espíritus. Suelen escucharse cadenas, quejidos, llantos, alaridos, rasguños en la pared, tocar las puertas, ruido de objetos al caer solos, televisores que se prenden solos, chorros que se abren solos, luces que se prenden y se apagan solos, ¿entiendes? Etcétera, etcétera. Está el viaje astral, se conoce como PES. Es una excursión del alma que sale del cuerpo y viaja por el espacio. También esto es conocido como desdoblamientos, y se dice que lo que hacen esto, que al salir de su alma, de su cuerpo, van dejando una línea plateada que une el cuerpo con el alma, y algunos dicen que este cordón es la vida de la persona, y si se rompe, la persona muere en el infinito. ¿Qué dice la Biblia o qué dice Dios del espiritismo? Bueno, la Biblia es muy clara en cuanto a esa práctica. Los espiritistas dicen invocar y hablar directamente con un espíritu de algún difunto, de algún muerto conocido, ya sea algún pariente u otro. Y la gente que consulta a los espiritistas son engañados pensando que en realidad perciben un mensaje de su ancestro, pero la verdad es que según la Biblia esto es imposible, ya que en Hebreos dice, Hebreos 9:27, que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Lucas capítulo 16, versículo 22 al 26, se narra la historia, se narra acerca del rico y Lázaro, donde el rico se encuentra en un lugar de tormento y su deseo de salir de ese lugar de tormento, del infierno, y al ver que es imposible salir de allí, entonces le pide a Abraham que mande a Lázaro a advertirle a sus familiares. Dice, porque tengo 5 hermanos. Los testigos de Jehová dicen que incluso los adventistas, que cuando la gente se muere queda en un sueño eterno, no, y que no hay conciencia. ¿Cómo que no va a haber conciencia? Este rico reconoció a Lázaro. Este rico estaba en tormento, sentía dolor, sentía sed, tanto que anhelaba que la punta del dedo de Lázaro refrescara su garganta porque estaba atormentado en esa llama. Y como no podía, le dice a Abraham que mande a Lázaro a que vaya a la casa de su padre porque tenía 5 hermanos. ¿Cómo se recordó el que tenía un padre y 5 hermanos si no tenía conciencia? Pues esto le tumba, esto derriba a tierra ese argumento falso de esta secta. Le dice a Abraham que envía a Lázaro para que vaya a la casa de su padre porque tenía 5 hermanos, para que no fueran a ese lugar de tormento. Entonces lo que es importante notar aquí es que el rico no podía salir de ese lugar y regresar a hablar con sus familiares. Y esto prueba que los muertos no pueden regresar. Entonces en la Biblia encontramos que todas las prácticas del espiritismo, dice la Biblia, que son abominación para Dios. Deuteronomio 18:11 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y los que invocan espíritus de muertos, dice la Biblia, que merecen ser apedreados, según Levítico 20, versículo 27, dice así. Y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados. Mire, eso lo está diciendo Dios, no yo. Se lo repito. Y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Eso lo dijo Dios. Esto no lo inventé yo. Entonces, Dios condena esa práctica. Vamos ahora con la magia. Estoy hablando de los tentáculos del ocultismo. El propósito
de la magia es causar por medios ocultos salud o enfermedad, amor, odio o rechazo, buena o mala suerte, protección o daño, riqueza, muerte, etc. Entonces, algunas personas creen que la magia puede ser blanca o negra. Magia es magia del color que sea. Para ellos la magia blanca es buena y la magia negra es mala. Pero la verdad es que no se puede separar una de la otra. Las dos tienen influencia satánica. Las dos son del diablo, ya que existen solo dos fuentes de poder, la de Dios y la de Satanás. Y el poder de Dios no se manifiesta a través de la magia, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Satanás utiliza la magia negra y la magia blanca para desviar a los hombres de la verdad de Dios, para que vayan a buscar ese recurso mágico en vez de ir a los pies de Cristo. Aquella mujer de flujo de sangre no fue un brujo, sino a Cristo y fue sana. Aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado no fue a los brujos, fue a Jesucristo. Y todo el que viene a Él no le echa fuera y Él lo sana. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones de la magia? Veamos las manifestaciones de la magia. Primero es hechizar, embrujar, conjuros o maleficios. Estos son ritos para dañar a otra persona. Está la levitación. Esto es suspender en el aire objetos o personas por medio de la mente. Por eso usted ve eso que pasan por la televisión, esos magos, David Copperfield, Chris Angel, que se murió en un intento de hacer un truco, y toda esa gente. Yo me acuerdo del profesor Tarmal, que lo pasaban en la televisión. ¿Usted sabe por qué no ha salido más? Porque este hombre se fue a la India, porque él, según él, iba a hipnotizar a una cobra, y si no lograba hipnotizar la cobra, iba a tener más poder. Y tratando de hipnotizar una cobra, la cobra lo mordió y se murió. 3. Objetos admirables. Estos son pinturas, objetos o ídolos que lloran. Oiga bien, objetos que lloran, pintura, ídolos, imágenes que lloran, que sangran, que sudan, que cambian de posición, etc. El otro día yo fui a orar a la casa de una persona que me contó que tenía un cuadro en la casa que la miraba, donde pasaba, movía la vista, era un demonio. La Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. 4. Está la salación o limpias. La salación es provocar mala suerte a otras personas. Y las limpias son rituales que sirven para anular la mala suerte. Entonces las limpias suelen realizarse pasando hierbas, huevos de gallinas muertas por supuesto, sapos, etc. Mientras se mencionan el rosario, frases y palabras mágicas. Está la telequinesis. ¿Qué es telequinesis? La telequinesis es mover objetos con el poder de la mente. ¿Qué dice la Biblia de la magia? Bueno, sin duda alguna, Dios no le agrada la magia, puesto que es una de las armas preferidas que Satanás usa para engañar a la gente, para que no depositen la fe en Dios, sino en la magia, sino en el mago, sino en el collar que tiene de colores, de caracolillo, que tiene en el cuello o en el tobillo del pie izquierdo o derecho, pata de conejo, las pócimas, las ramitas guardadas en el bolsillo, la hoja de ruda en la oreja. Gloria al Señor, todas estas cosas. La Biblia es clara en cuanto a lo que Dios dice de la magia. Por eso le digo, si lo que yo estoy hablando no está en la Biblia, no me crea. Cambie de canal.
Pero si yo estoy hablando conforme a la palabra y estas cosas están pasando en tu barrio, en tu familia, entonces, incluso en la iglesia, hay que tener cuidado. Éxodo 22:18 dice: Jehová aborrece a los hechiceros. Asimismo, Deuteronomio 18:10, Dios no quiere hechiceros en el pueblo. Apocalipsis 21:8 dice que los hechiceros serán arrojados al lago de fuego y azufre. Levítico 19:31 dice que Dios prohíbe acudir a los encantadores. Eso es palabra de Dios. Levítico 26, ahí dice que Dios aborrece a los que acuden a los encantadores. Dios aborrece tanto a los encantadores como a los que acuden a ellos. Dios aborrece tanto a los ídolos como a los idólatras. Porque la idolatría es uno de los pecados más condenables, que Dios más detesta. Porque la idolatría es poner una imagen, un ídolo en el lugar de Dios. Vamos ahora a la brujería. 1 Samuel 15:23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En esta declaración del profeta Samuel, que fue el primer juez de Israel, al rey Saúl, él le hace dos comparaciones refiriéndose a dos acciones muy pecaminosas. Número 1, la rebelión. Número 2, la obstinación. Y en esta declaración, Dios da su evaluación a estas dos actitudes. La rebelión es hermana gemela de la brujería, y la obstinación es hermana gemela de la idolatría. Es decir, que una persona rebelde, un rebelde, es como un brujo. Y una persona obstinada es un idólatra. ¿Y por qué es obstinada y es idólatra de quién? De sí mismo, de sus decisiones. Hay gente que está muriéndose ahí, pero ahí está. De aquí no me saca. Yo he oído gente muriéndose, le vamos a llevar la palabra, no y no, yo me muero aquí. Porque aquí nací y aquí me muero. Y se obstinan y se van al infierno obstinados. Ahora, este pasaje dice claramente que la obstinación es una forma de idolatría. Entonces, ¿cómo ocurre eso? La persona obstinada crea ídolos de su propia opinión. Es obvio que nosotros no aceptamos a los borrachos o a las personas abiertamente inmorales. Pero ¿cuántas personas obstinadas tenemos en la iglesia a los ojos de Dios? Y ellos son idólatras, obstinadas, que no aceptan, que están allí y saben que está mal, pero siguen ahí porque su opinión se convirtió en una fortaleza. Pero enfoquémonos en la rebelión. Este pasaje dice que la raíz de la brujería es la rebelión. Donde quiera que encuentre rebelión, usted puede esperar que haya brujería. Mire, yo he orado por personas que son rebeldes y reprendo el espíritu de brujería. Mano, yo no soy brujo, eso es igual. Ser rebelde es como ser un brujo. Vea esto, es como ser un brujo. Digamos que la Biblia dice que cuando le trajeron al Señor un hombre que era epiléptico, un chico que era epiléptico, él no le dijo fuera demonio de epilepsia, él le dijo sal de él, espíritu sordo y mudo. ¿Y que tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, mi hermano, lo está hablando el que sabe. El Señor Jesucristo sabe qué es lo que sucedió allí, porque ese espíritu era el que provocaba las convulsiones en aquel hombre, en aquel joven. Usted puede esperar que haya brujería donde quiera que haya rebelión.
Cuando uno ministra liberación a una persona con espíritu de brujería, necesita también liberación del espíritu de la rebelión. O viceversa. Donde se encuentre un espíritu de rebelión, también está el espíritu de brujería. Y estos dos espíritus, estas dos entidades, se relacionan estrechamente, trabajan juntas. Entonces, la rebelión rechaza la autoridad legítima, suprema e inamovible de Dios, así como el rey Saúl rechazó la autoridad de la palabra de Dios. No podemos existir en la vida por mucho tiempo sin autoridad. Por lo tanto, si no tenemos autoridad legítima, entonces la autoridad legítima y legítima va a reemplazar ese vacío de poder. Entonces, donde hay autoridad ilegítima, allí también tiene que estar apoyada esa autoridad por un espíritu maligno. Te repito, donde hay autoridad ilegítima, ella tiene que estar apoyada por un espíritu maligno. Cuando yo llego a un lugar y hay manifestaciones demoníacas, yo los reprendo. ¿Sabe por qué los reprendo con autoridad? Porque la tierra fue creada para el hombre, no para los espíritus. Porque la tierra le pertenece al hombre, porque el hombre fue tomado de la tierra. Y donde quiera yo voy, los demonios tienen que irse en el nombre de Jesús, porque son ilegales. En mi casa no pueden entrar, porque en mi casa hay una autoridad y se llama Jesucristo. Yo no puedo aceptar otra autoridad que no sea la de Dios en mi vida, en mis pensamientos, en mi corazón, en mi ministerio. Gloria al Señor. Entonces, el poder maligno que apoya, oiga bien, a la rebelión es el poder de la brujería. Así donde quiera que encontremos que está ejerciendo la autoridad ilegítima, debemos prepararnos para tratar con la brujería. Esto es claramente expuesto cuando Saúl desobedeció el mandato de Samuel de matar a las personas de Amalek y a todos sus animales. Pero dice la palabra que él conservó lo mejor del ganado para ofrecérselo en sacrificio a Jehová. Pero Dios le dijo que a él no le interesaban los sacrificios más que la obediencia. Eso está en 1 Samuel 15:22. Saúl, como rey, había expulsado de la tierra de Israel, óigame bien, a todos los brujos, los adivinos. Eso está en 1 Samuel 28:3. Sin embargo, antes de su muerte, cuando ya no podía oír a Dios, él, en su desesperación, él fue a consultar a una bruja de la tierra de Endor. Endor significa fuente, ojo de generación o habitación. En hebreo, 1 Samuel 28:7 dice que él fue a consultar a esa bruja. Esto no fue casualidad. Es que donde quiera que haya rebelión, tarde o temprano, porque como él se rebeló contra Dios y la palabra de Dios, vea esto, oiga cómo se lo estoy planteando. Donde quiera que haya rebelión, había rebelión en el corazón de Saúl, se rebeló contra Dios, su palabra. Tarde o temprano se iba a manifestar la brujería y eso fue lo que se manifestó. Por eso debemos entender que cuando tratamos con el ocultismo, debemos quebrantar la rebelión, porque la raíz del ocultismo es la rebelión. ¿Quién es el jefe, el papá de los brujos? No es el diablo. Y él es un espíritu, un ángel revelado. Él se rebeló contra Dios. Pero hay dos aspectos de la brujería que quiero recalcar en esta hora. La brujería tiene dos aspectos. Un aspecto natural y un aspecto sobrenatural.
Y muchos no entienden que la brujería está en la lista de las obras de la carne. Es una expresión de la naturaleza humana caída. Gálatas 5, 19 y 20 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Entonces, la brujería es una obra de la carne, es decir, es lo que sale de una naturaleza carnal. En su naturaleza caída, las personas desean controlar a las otras personas, desean que las personas hagan lo que ellos quieren, y para lograr eso emplean medios ilegítimos para lograrlo y para controlarlos. Hitler era un ocultista y cegó toda una nación. Y usted ve esos presidentes de África, la mayoría, que fueron dictadores y asesinos, tenían que ver con brujería. Presidentes de los Estados Unidos que consultaban brujos, santeros y adivinos para que a través de las estrellas y del tarot y del cualquier método ocultista se le preparara una agenda para que tuviera éxito. Y no se puede tener éxito de espaldas a Dios. Hay que buscar a Dios. Y es un consejo que yo le doy a los gobernantes de la tierra, a los hombres y las mujeres que viven ahora, que tienen problemas, la única salida es Cristo. La Biblia dice que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, la brujería es una obra de la carne, es decir, es lo que sale de esa naturaleza caída. Hay 3 expresiones de la brujería en la carne. Y cuando estas 3 actividades suceden, ocurren un encuentro con la brujería. Estas 3 palabras claves son dominar, manipular e intimidar. El propósito final es controlar. Para lograr este control o dominio, una persona usará tanto la manipulación como la intimidación para alcanzarla. Por ejemplo, y esto se puede dar hasta en los lugares cristianos. Gente que tienen ese espíritu de brujería, que dominan, manipulan, intimidan. Si te vas de aquí, te van a caer las maldiciones de no sé qué. Si sales de acá, te van a caer las 10 plagas de Egipto. Te vas a morir tú, te van a morir tus hijos. Entonces, es una manera muy disimulada de esconderse la brujería detrás de un atuendo cristiano. Y yo sé lo que estoy hablando. Esto es algo tremendo, pero todavía estamos en lo natural, aún no estamos en lo sobrenatural. La brujería, como una de las obras de la carne, opera en cada área de la sociedad. Y para concluir, vamos a tocar el punto del satanismo y de las diversas creencias. ¿Qué es el satanismo? La adoración a Satanás tiene raíces históricas profundas. Esta adoración, conocida como satanismo, se encuentra expresada en diferentes formas. La magia negra, incluso la música rock, la misa negra, ciertos aspectos del mundo de la droga y los sacrificios de sangre, todos tienen relación con el satanismo. En muchas ocasiones se han encontrado cuerpos destrozados y mutilados, personas que han desaparecido. Y si usted lee el libro de Él vino a libertar a los cautivos, ella era una médico que Dios la usó para libertar a una de las esposas de Satanás en Estados Unidos. Y ahí en ese libro ella habla cómo se pierden gente. Hay veces que se pierden niños, se pierden adolescentes, se pierden.
Y es que en los montes donde hacen brujería necesitan sacrificio humano. Vean los mayas. Vean los mayas. Los incas. Para mantener contento a los dioses de la naturaleza, mataban gente. Le arrancaban el corazón. Entonces, la información de la prensa, cuando se consiguen esos cuerpos destrozados y mutilados en un lugar que yo leí, la información de la prensa es que fueron víctimas de la violencia reinante del área, pero para los que conocemos del mundo, de las tinieblas, sabemos que muchos de ellos fueron víctimas de adoradores de Satanás y fueron asesinados en medio de ritos satánicos. Yo estuve hace años, fui a predicar a la ciudad del Tigre, y para aquellos tiempos, estoy hablando para el 2000, el año 2000, había un problema porque sacaban los muertos, los sacaban de las tumbas en el cementerio y le quitaban parte de su cuerpo, cortaban sus genitales y hacían ritos ahí. La misma policía para aquel tiempo PTJ, y estaban trabajando duro para tratar de averiguar de dónde venía. Hermano, nosotros sabemos que esos son ritos satánicos. Por eso usted ve aquí el escándalo que hay, el alarma que hay en muchos hogares, porque hay hogares, personas que van a visitar el lugar donde se sembró el cuerpo de sus parientes, y las tumbas están violadas, están violentadas, los cuerpos no están. Esos no son sino los paleros, los santeros, los brujos que sacan esos cuerpos para hacer ritos y pactos con el diablo. Estamos aquí sentados arriba de un barril de pólvora, pero yo tengo que hablar esto. Todo el mundo no está hablando de Disneylandia ni de Mickey Mouse. Entonces en muchas partes sucede esto, pero eso no es todo. El satanismo ejerce otros ritos terribles, horribles, escalofriantes y sangrientos, y consta fundamentalmente de clubes sexuales que embellecen sus orgías con rituales satanistas. Oiga bien, aunque la iglesia de Satanás suena como una contradicción conceptual, esta iglesia fue fundada en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos, en el año de 1966 por un hombre llamado Sandor Anton LaVey, que fue un trabajador de un circo, después fue fotógrafo de crónicas policiales, bueno, y terminó siendo el Papa Negro. En Estados Unidos hay 360 templos de adoradores de Satanás. Nosotros no podemos permitir que se venga a mudar el diablo a este país. Vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Y yo estoy hablándole a los hombres y mujeres de fe, pero no solamente fe, sino que tienen acción y autoridad para ejercerla sobre el mundo de las tinieblas. Que no tengan puertas abiertas al diablo, que estén resueltas a servir a Dios, pase lo que pase. Entonces, dentro del satanismo está la misa negra. Mire, cuando yo hablé acerca de eso, que tratan de embellecer ritos satánicos sensuales, yo vi a Marilyn Manson, en un concierto, y tiene mujeres desnudas arriba de las cornetas, de las belloneras, no sé cómo llaman, de las cornetas, de los monitores de sonido, mujeres desnudas. Y yo recuerdo que estaba vestido de Mickey Mouse. Impresionante, hermano, las cosas que se están dando y que se están haciendo. Y ahorita Marilyn Manson es el sacerdote principal de la iglesia de Satán en San Francisco, donde el más del 30% de la población es homosexual, y el resto o están involucrados en eso o andan en ritos diabólicos. Pero yo sé
que usted, si me está oyendo, no estamos jugando con un cuento, estamos jugando con el diablo que cayó desde el cielo y desde el día que cayó se propuso destruir la raza humana y sobre todo ha puesto toda su artillería en contra de la iglesia del Señor. Por eso hay muchos cristianos cayendo en enfermedades, cayendo en problemas, están perdiendo la concentración y la proyección de sus ministerios, porque hay un ataque satánico. Vamos a hablar de las misas negras y con esto cierro esta enseñanza. Para mí, para José Ramírez, yo creo que esta es una de las más terribles, mortíferas, satánicas, infernales y escalofriantes prácticas que tiene el satanismo. ¿Qué es una misa negra? Una misa negra es una reunión de personas adoradores de Satanás que dirigido por uno o por más, oiga bien, esto es real lo que yo estoy hablando. Una misa negra es una reunión de personas adoradores de Satanás que son dirigidos por uno o más sacerdotes satánicos y cometen actos fuera de lo moral, convirtiendo esas reuniones, esas misas en orgías y lascivias al mismo tiempo que hacen sacrificios a Satanás. Hace años yo era un muchacho de unos 20 años y yo estaba predicando en el oriente de mi país y había un establecimiento que se llamaba El Golpe Satánico y cada vez que la gente iban a ese lugar salían destrozando la ciudad, salían robando, matando, salían llenos de violencia. Hay algo que estimula esto. Mire, un joven cuenta su experiencia personal al asistir a misas negras y dice, por ignorancia me involucré en una secta satánica en la ciudad de Guadalajara, México. Y gracias a eso tuve muchos problemas espirituales. Pues yo estaba poseído por más o menos 7 demonios. En la misa teníamos una reunión de varias personas donde adorábamos a Satanás y ofrecíamos sacrificios a él. Y lo más escalofriante, cuenta él, que recuerdo es haber sacrificado personas, haber llegado a sacrificios humanos. Ahora, gracias a la ayuda de muchos cristianos, pude alejarme de esa secta y gracias a Dios pude recibir el regalo de la salvación, de la vida eterna. Ahora sé que yo soy salvo y que estaré con el Señor en el cielo por la eternidad. Este joven, como muchos otros jóvenes, se involucró por ignorancia en estas prácticas satánicas, al igual que artistas de Hollywood, cantantes, estrellas de rock, políticos, empresarios, presidentes, millonarios, estrellas del deporte. Muchos son los que han caído en las prácticas del satanismo, han caído en sus redes y algunos han confesado públicamente haberle vendido su alma a Satanás. Tan solo en Estados Unidos, óigame, ocurren aproximadamente 60,000 sacrificios humanos cada año en las misas negras. Es un lugar donde hay tanta fuerza del poder satánico que muchos predicadores terminan locos, otros se caen en su ministerio, otros caen en pecado, otros pierden sus hogares, donde para entrar allí hay que estar revestido de Dios y para salir con la cabeza sobre los hombros. Haití es la cuna de lo más terrible, de lo que es la magia negra, el vudú, que es la expresión más cruda. Es donde yo pienso que están reveladas las profundidades de Satanás. Haití es un país miserable, están en miseria, son una potencia en el ocultismo, en la brujería y la hechicería. Es hora de abrir los ojos, es hora de volvernos a Dios, es hora, por el amor a Dios y por amor a esta nación y a nuestro sistema de vida,
Vamos a abrir los ojos y conviértase usted en un radar para detectar los movimientos del ocultismo a través de la prensa, la televisión, la música satánica. Ese grupo que llaman Calle 13, puertorriqueño, donde cantan una canción, somos los máximos exponentes de la música satánica, vamos a insultar al mundo entero. Oí a Rubén Blades, una canción que dice, no creo en Dios, no creo en esto, no creo en aquello, no creo en la escuela, no creo en el maestro, pero en ti sí. Pero ¿en quién es ese ti? Que no creen en Dios, y entonces ¿en quién creen? Carlos Marx dijo que Dios era el opio de los pueblos. Friedrich Nietzsche dijo, Dios está muerto, viva el hombre que lo mató. ¿Y sabe cómo murió Friedrich Nietzsche? Murió loco, ese filósofo alemán. Murió loco en un manicomio comiéndose su propio excremento. Eso es lo que la gente no sabe. Pero este es el tiempo de abrir los ojos. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo he traído tu palabra. Yo he traído esta enseñanza que va más allá de lo cotidiano. Padre, pero hemos impactado en el mundo de las tinieblas con el conocimiento de tu palabra. Y muchos de los que me han oído se ha incrementado en ellos la fuerza motivacional y los instrumentos y las herramientas. Ahora, Señor, junto con el conocimiento de lo que están haciendo, ha sido incrementada. Señor, yo te pido por cada uno de estos que tienen familias en la brujería, en la hechicería, en el satanismo, que tienen familiares, Señor, sumergidos en la hechicería, en la santería, en el espiritismo, Señor, en el yoga, en el hinduismo. Padre querido, por el poder de tu palabra, quebranta, Señor, quebranta todo el poder del diablo en este país, Padre mío, y todo rito, toda invocación de espíritus de muertos, todo poder del diablo sea quebrantado en el nombre de Jesús. Padre mío, tu palabra dice, Señor amado, que los que invocan el espíritu de los muertos no les resplandecerá la luz de la vida. Señor, y en esta hora anulamos, quebrantamos, Padre mío, todo nombre que sea invocado en este mundo, en este país, que no sea el nombre